Bien, el tema de ahora es un tema bastante interesante. Toda la semana prácticamente son temas de receptores. Y ahora nos toca ver los agonistas y antagonistas de serotonina. A ver, alguien que active su micrófono y me diga qué se acuerda de la serotonina. Algo de lo que se acuerde que está involucrada la serotonina. A ver, jóvenes, uno. ¿Qué recuerdan de la serotonina? La hormona de la felicidad, ¿no era? La hormona de la felicidad. De la felicidad, es cierto. Y también está asociada con la agresividad. También. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otra cosa? ¿Algo más que recuerden de la serotonina? Es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor, exacto. El sistema nervioso central. Entonces hoy vamos a ver los fármacos, ya vamos a ver en todo lo que está involucrada la serotonina, desde el ciclo vigilia-sueño, tiene muchas funciones a nivel de la felicidad, la agresividad, tiene que ver con el estado de depresión o el estado de ánimo. Entonces vamos a ver que muchos de estos fármacos, ¿verdad?, actúan como agonistas haciendo la función de la serotonina, pero también tenemos antagonistas de la serotonina. Entonces, vamos a ver todas estas familias de fármacos. El objetivo de la clase, describir la síntesis e inactivación de la serotonina, explicar las funciones fisiológicas, vamos a ver fármacos de acciones primarias y sus aplicaciones clínicas, propiedades farmacológicas y usos clínicos de los principales antagonistas. Los antagonistas los vamos a mencionar a grosso modo de la serotonina. Siempre que veamos esta abreviación 5-HT, esto es serotonina. ¿Por qué? Porque el nombre es 5-hidroxitriptamina. Entonces se abrevia como 5-HT y la conocemos como serotonina. Su nombre más común. Igual que la dopamina, los dos son neurotransmisores del sistema nervioso central. Pero hoy vamos a hablar más que todo de la serotonina. Se encuentra en las células enterocromafines de todo el tracto gastrointestinal. Fíjense que la serotonina no solo está en el sistema nervioso, sino que también en el tracto gastrointestinal abunda mucho y principalmente en estas células enterocromafines. Pero se almacena también en las plaquetas. Las plaquetas no producen serotonina, sino que ellas agarran la serotonina de la sangre y lo almacenan adentro de ella y ya vamos a ver cuál es la función que tiene esta serotonina dentro de las plaquetas. Y por supuesto la tenemos en todo el sistema nervioso central. Es muy importante que conozcamos la síntesis y el metabolismo. Y vemos aquí que su síntesis inicia con el triptófano. ¿Qué es el triptófano? Uno de ustedes que me diga qué es el triptófano. A ver si se acuerdan. Un aminoácido. Un aminoácido. El triptófano es un aminoácido. Entonces, hay muchos alimentos ricos en triptófano que van a favorecer la síntesis de serotonina. Uno de ellos es el chocolate. El chocolate es rico en triptófano y no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunas veces cuando uno está deprimido se le antoja comer chocolate. Incluso a mí, que no me gusta mucho el chocolate, cuando estoy en este poquito deprimida, se me antoja comer chocolate y eso es inconscientemente uno lo hace porque es rico en triptófano, genera serotonina y uno siente como una mejoría cuando hay un poquito de depresión. Andrea se le ha activado la cámara, Andrea Álvarez. Bien, entonces, es un aminoácido que nos va a permitir la síntesis de la serotonina. No necesito que se aprendan todas estas enzimas, ya les voy a decir cuál sí es la más importante. Pero en la síntesis de la serotonina, con el triptófano hay una serie de enzimas que me van a ir dando los componentes hasta llegar aquí, a la serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, y que la abreviamos como 5-HT. Necesitamos incluso de vitamina B6 para la síntesis de la serotonina. Aquí hay una enzima muy importante y básica para la degradación de la serotonina, porque no va a durar mucho tiempo en el cuerpo, todo se tiene que degradar, así como dopamina, adrenalina, noradrenalina se degradan, la serotonina también tiene que degradarse. Entonces tenemos a la enzima monoaminooxidasa. Esta enzima sí es vital que se la aprendan, es importante para la degradación de la serotonina. Obviamente, si yo tengo un problema donde hay déficit de serotonina, como por ejemplo en los estados depresivos,
yo voy a ocupar fármacos. Hay una familia de fármacos que interactúan en esta enzima que se conocen como IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa. Si me la inhiben, no van a permitir que la serotonina se degrade, y es así como estos fármacos actúan como antidepresivos. Entonces, al degradarse va a producir básicamente dos compuestos. El ácido acético de 5-hidroxindol, conocido como 5-HIAA, y el 5-hidroxitriptofol. Este quizás es uno de los metabolitos más comunes de la serotonina. Incluso se dice que puede encontrarse a veces en ciertas cantidades en la orina, como metabolito de degradación de la serotonina. Pero también puede seguir otro paso de degradación en donde nos puede producir melatonina, derivada de la degradación de la serotonina. La melatonina es una hormona que está muy relacionada con el ciclo vigilia-sueño. Entonces, tenemos varios receptores de serotonina. De hecho, son 7 receptores enumerados desde el 1 hasta el 7. Entre paréntesis he puesto las cantidades que se conoce hasta ahorita que hay de cada uno. Por ejemplo, del receptor 1 hay 5, del receptor 2 hay 3, del receptor 3 hay 5 subtipos, del 4 solo hay 1, del 5 hay 2 y del resto solo hay 1 conocido. Aunque esto todavía hay muchos estudios que hay que seguir haciendo y todavía no se sabe a ciencia cierta si existen más receptores. Estos son los conocidos hoy por hoy de los receptores de la serotonina. Llama la atención, si se acuerdan en la clase de farmacodinámica vimos que existen 4 tipos de receptores de fármacos. Repasemos, el primero es el canal iónico, el otro es el ligado proteína G, tenemos el que son dependientes a enzimas y tenemos los intracelulares, son 4. Entonces llama la atención que de los 7 tipos que se conocen de receptores de la serotonina, el 3 es el único que funciona como canal de iones controlado por ligando. El resto de los receptores son todos acoplados a proteína G. Entonces solamente este de acá es el único que va a tener un mecanismo de acción diferente porque es de canal iónico. Y se encuentra bastante abundante a nivel de tracto gastrointestinal. Les traigo este porque hay varias cosas interesantes. No necesito que se aprendan todo esto. Fíjense cómo aparecen aquí los subtipos. El 1, dijimos que tenía alrededor de 5 subtipos. Hay A, B, D, E, F, ¿verdad? Etcétera. Y así cada uno de ellos. Lo que quiero que vean es la localización. La mayoría de los receptores están a nivel del sistema nervioso central. Corteza, hipocampo, globo pálido, sustancia negra. Pero veamos el 3. El 2B, miren, está en el fondo del estómago. Algunos en plaquetas, pero miramos el 3. Nervios parasimpáticos, tracto solitario, área posterior, pero tracto gastrointestinal hay bastante abundante el número 3. La mayoría, como dijimos, están en sistema nervioso central y el 2 en plaquetas. Aquí tenemos en esta columna los agonistas y aquí tenemos antagonistas como fármacos de la serotonina. Y así vemos que dentro de los agonistas tenemos buspirona. Este es un ansiolítico muy utilizado durante mucho tiempo. Tenemos sumatriptán, toda la familia de los triptanes, alzatriptán, rizatriptán, sumatriptán, todos son antimigrañosos. Esta familia de sumatriptanes son fármacos abortivos de la migraña. O sea, no es común que las personas con migraña lo tomen. Lo usual es que cuando usted tiene migraña, tome un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Puede empezar con acetaminofén. Hay personas que el acetaminofén ya no le hacen nada, toman diclofenac. Hay otros que toman ketorolaco o cualquier otro AINE un poquito más potente. Pero la familia de los triptanes se ocupan cuando usted ya tomó AINE y la migraña no se le ha quitado. Estos pacientes no llegan a la consulta de la emergencia porque ya se automedicaron, pero no han mejorado de la migraña. Entonces llegan con dolores de cabeza muy severos, no toleran la luz, no toleran ni siquiera los sonidos fuertes. Usualmente la migraña es pulsátil, generalmente es frontal o puede ser a un lado de la cabeza, a nivel temporal derecho o izquierdo.
Y puede incluso haber escotomas centellantes, que vean lucitas, o a veces pueden por un momento perder la vista. Tanto así puede llegar a ser la migraña. Entonces, cuando el paciente ya tomó AINES y no ha mejorado, damos la familia de los triptanes que son abortivos de la migraña. Eso sí, se dan solo una vez. Podemos repetir una segunda dosis a lo mucho, pero no lo vamos a dar más tiempo. Si no se ha quitado con eso, probamos con otros fármacos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver también, vamos a mencionar los efectos adversos que pueden ocasionar los triptanes. Vamos a mencionar la quentacerina como antagonista, ¿verdad? Y esta familia es muy importante. Estos son antagonistas, mire, de los receptores 3 que están en tracto gastrointestinal. Y esta familia, la familia del ondansetron, granisetron, esta familia son antinauseosos o antiméticos, es decir, los ocupamos para las náuseas, pero no cualquier náusea, sino para la náusea inducida por quimioterapia. Nosotros sabemos que los pacientitos con cáncer les ponemos quimioterapia, pero les da mucha náusea las quimioterapias. Son náuseas que con Dramabol, con dimidrinato, que es el antinauseoso más común, no se detienen, necesitan algo un poquito más fuerte y estas familias son ideales para esas náuseas específicas dadas por las quimioterapias. Entonces ahí tenemos los que vamos a ver en esta clase. Vamos a hablar un poquito, buspirona, sumatriptán, vamos a mencionar la quentacerina y ondansetron. Acordémonos que estos son agonistas. Es decir, que estos tienen, ¿verdad? Una actividad similar a la serotonina. Algunos son agonistas parciales, no hacen la actividad igual a 1, sino que está entre 0 y 1. Y estos son antagonistas. Tienen una actividad intrínseca de 0, los antagonistas. Entonces, ¿qué efectos fisiológicos me está desencadenando serotonina? Dijimos que están en plaquetas, pero también mencionamos que la plaqueta no la produce. Ella la agarra de la circulación de la sangre y la almacena. Entonces las plaquetas tienen serotonina. Y esa serotonina de las plaquetas va a servir para la agregación plaquetaria y produce un efecto vasoconstrictor. ¿A dónde necesito yo este efecto de agregación y de vasoconstricción? En cualquier trauma que haya en un vaso y que yo quiera producir coagulación sanguínea. El sistema cardiovascular, los efectos propios de la serotonina son vasoconstricción, esplánica, renal, pulmonar y cerebral. Da un efecto vasoconstrictor. A nivel del tracto gastrointestinal, que ya dijimos que está en las células enterocromafines, dijimos que tenemos mucho los receptores T3, los receptores 5-HT3 que participan en una respuesta emética, que es la respuesta del vómito. Es decir, que la serotonina a nivel tracto gastrointestinal me puede estar provocando vómito. Aquí tengo en este cuadrito, este no está en su libro de texto de Goodman, sino que me parece que Telakatsu nos menciona que el 4 se encuentra bastante en esófago, en músculo intestinal, el 3 y el 1 en ganglios intestinales, el 2A en el músculo liso intestinal, el receptor 2B en el fondo gástrico y el 3 en neuronas vagales y aferentes. Es por esto, por activación de los reflejos vagales y aferentes que nos están provocando la emesis. Y ahí la estimulación de este receptor, de hecho, nos puede dar, por estimulación de los reflejos vagales, nos puede dar un reflejo de Harris, lo pueden ver ahí en su libro de texto, donde da estímulos vagales y cuando eso sucede nos ponemos sudorosos, pálidos, fríos y con ello viene el vómito. Entonces veamos en las plaquetas cómo es que actúan. Nosotros sabemos que si tenemos una lesión en un vaso, nos herimos algún dedito, se tiene que formar un trombo, tiene que haber agregación plaquetaria. Entonces lo que sucede es que se libera serotonina. La plaqueta que tiene almacenada la serotonina la va a liberar. Al liberarla, principalmente el receptor 5-HT2A permite la agregación plaquetaria y permite que se vaya formando el trombo para ir a hacer la hemostasia.
Pero también dijimos que la serotonina a nivel del vaso sanguíneo, a nivel cardiovascular, me va a dar vasoconstricción y siempre es por la estimulación del mismo receptor, el 2. Pero también nos dice que la serotonina, si llegara a estimular al receptor 1, puede haber liberación endotelial del óxido nítrico. Y nosotros sabemos que el óxido nítrico es vasodilatador y nos podría provocar cierto efecto también vasodilatador. Sin embargo, el principal efecto a nivel de coagulación es la vasoconstricción y la agregación que permite la agregación plaquetaria para la formación del trombo y finalmente llegar a la hemostasia. Pero también la serotonina tiene efectos inflamatorios. De hecho, los receptores 5-HT2A ejercen una influencia proinflamatoria en las vías respiratorias. Entonces también tienen un efecto proinflamatorio, o sea, favorece un poquito la inflamación a nivel de vías respiratorias. El sistema nervioso central, la serotonina, es la encargada o es la implicada del sueño. Está relacionada con el ciclo vigilia-sueño, porque dijimos que de la degradación de la serotonina viene la síntesis de la melatonina, que es una hormona encargada de la regulación del ciclo vigilia-sueño. Entonces, tiene un papel fundamental en el sueño. También en la cognición, la percepción sensorial, la actividad motora. De hecho, cuando tenemos un síndrome serotoninérgico, que hay demasiada serotonina, puede haber ciertos movimientos o fasciculaciones en el cuerpo, incluso pueden haber convulsiones. Es encargada de la regulación de la temperatura. También vamos a ver que en el síndrome serotoninérgico hay fiebre. Encargada de la nocicepción, de la sensación de percepción del cuerpo, del estado de ánimo. Muy implicada dentro de la depresión. Por eso hay muchos fármacos antidepresivos que tienden a favorecer que haya más serotonina. Porque si hay poca serotonina, el estado de ánimo se viene para abajo. Está implicada dentro del apetito. Y es así que tenemos fármacos serotoninérgicos que lo que hacen es suprimir el apetito. Y mucho tiempo se ocuparon para problemas de obesidad. Es la encargada del comportamiento sexual y de secreción de hormonas. Vimos ahí cómo favorece la secreción de la hormona melatonina. Entonces, otras opciones de la serotonina, ya mencionamos el ciclo vigilia-sueño, la agresión, la impulsividad, como lo mencionaban ustedes, también es la hormona de la felicidad. De hecho, cuando vean la clase de alcohol, acuérdense de esto, gracias a la serotonina, ¿verdad? El alcohol estimula ciertos receptores serotoninérgicos y por eso es que algunos alcohólicos son agresivos cuando están en estado de ebriedad. Pero también dijimos está encargada o tiene que ver con el apetito y la obesidad. De hecho, está este agonista, conocida como locarcerina, es un agonista de los receptores 2C, que es aprobado por la FDA para la pérdida de peso, precisamente porque lo que hace, al ser agonista, al favorecer la serotonina, es disminuir el apetito. Al disminuir el apetito, pues se utilizó por mucho tiempo como tratamiento para la obesidad. Aunque hoy por hoy la mayoría de estos fármacos para tratamiento de la obesidad no se aconsejan del todo, siempre hay algunos, todavía está aprobado por la FDA y en algunos lugares se ocupa. Sin embargo, pues nosotros sabemos que lo mejor o lo más ideal es la dieta y el ejercicio para bajar de peso. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que afectan la señalización de la serotonina? Tenemos agonistas y tenemos antagonistas acá. Dentro de los agonistas tenemos agonistas parciales, como la buspirona, que les dije que este era un ansiolítico y por lo tanto se ocupa bastante para procesos de ansiedad. La izaperona, no sé si hay aquí en el país, ¿verdad? Pero se sabe que se ocupa para la depresión. Tenemos otro agonista aquí, la familia de los triptanes, que les dije que no solo está el sumatriptán, hay otro llamado rizatriptán, alzatriptán, todos terminan en triptán. Esta familia de triptanes son excelentes antimigrañosos. No se sabe muy bien cuál es el papel de la serotonina en la migraña. De hecho, la migraña es muy compleja, no se conoce muy bien su fisiopatología, pero hay
procesos inflamatorios involucrados, está la serotonina, está la dopamina y hay muchas otras sustancias involucradas en la migraña. Entonces, esta familia de agonistas son antimigrañosos excelentes como abortivos de la migraña, pero solo los vamos a dar, como les dije, a lo máximo repetimos una segunda dosis. No se dejan como profilácticos ni se toman por mucho tiempo. Tenemos aquí un antagonista de los receptores 2A son la metisergida, risperidona y la ketanserina. Metisergida para la migraña, risperidona para la depresión y la ketanserina se ha ocupado como tratamiento antiesquizofrénico. Otro antagonista son la familia de las ondansetron que les dije que actúan en los receptores 3 y que son excelentes antieméticos, pero sobre todo para la emesis inducida por la quimioterapia. Para esas náuseas producidas por quimio, se va a ocupar esta familia de ondansetron, granisetron, etc. Otro agonista es la cisaprida, que se ocupó por mucho tiempo para trastornos gastrointestinales. Y aquí tenemos una familia muy importante y que las ocupamos bastante, son excelentes fármacos antidepresivos, pero estos no es necesariamente que actúan en un receptor. Estos actúan en el transportador de la serotonina, porque la serotonina tiene un transportador para llegar a su receptor. Entonces lo que hacen es inhibir al transportador, porque al llegar la serotonina ahí va a poder ser degradada. Entonces lo que necesitamos es que esa serotonina no se degrade. Por lo tanto, estamos inhibiendo a su transportador que va a permitir la degradación y de esa forma estamos haciendo que la serotonina esté un poquito más en las terminales sinápticas o haga efecto por más tiempo antes de ser degradada y de esa forma estos fármacos actúan como antidepresivos. Aquí tenemos fluoxetina y sertralina. Esta familia son conocidos como inhibidores de la recaptación de serotonina. Así se llama porque actúan en el transportador de la serotonina. Excelentes antidepresivos. La sertralina se ocupa para trastornos obsesivos compulsivos, pánico, fobia o estrés postraumático. Lo bonito de esta familia de los inhibidores de recaptación de serotonina es de que tienen muy pocos efectos adversos. Entonces son excelentes fármacos antidepresivos. Bien, vamos a hablar de algunas de las familias. Los triptanos, ya se los mencioné, los ocupamos en la migraña, rizatriptán, alzatriptán, son de los fármacos utilizados. Actúan en los receptores 1B y 1D. Vamos a hablar un poquito de su farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción. El sumatriptán es el prototipo de esta familia. Es como el líder de todos ellos. Puede ocuparse por varias vías. Por vía subcutánea alcanza concentraciones plasmáticas a los 12 minutos. O sea, es bastante rápido para el control de la migraña. Por eso son fármacos utilizados como abortivos de la migraña. Si lo tomáramos vía oral, se tarda un poquito más. Tarda de 1 a 2 horas en llegar a las concentraciones plasmáticas necesarias. Pero el sumatriptán también viene en spray nasal. En spray nasal tarda 15 minutos. Es bastante rápido también, igual que la subcutánea. Sin embargo, de todas las formas de administración, la más rápida es la sublingual. La sublingual es la más rápida de todas. Y es bien increíble cómo cuando nos llegan los pacientes con migraña en la emergencia, usted les pone una pastillita bajo la lengua y en cuestión de minutos el paciente ya no tiene migraña, como por arte de magia. La migraña se les ha quitado. Aunque también hemos visto migrañas sumamente severas, con incluso la segunda dosis de triptanes y no mejoran. Entonces, esta familia, como todos los fármacos, tienen efectos adversos. Pueden dar parestesia, astenia, fatiga, enrojecimiento y esto es muy importante, sensación de depresión en el pecho, depresión, porque acuérdense que al ser agonistas de la serotonina y la serotonina da vasoconstricción, me pueden dar sensación de opresión en el pecho. Y es así que una de sus contraindicaciones de esta familia es problemas cardíacos. No lo vamos a dar en pacientes que tengan antecedentes de angina, que hayan tenido ya un infarto o que tengan hipertensión arterial no controlada.
porque ahí sí les podemos, por el efecto vasoconstrictor que tienen al ser agonistas de la serotonina, podemos ocasionarles nosotros una angina o un infarto a estos pacientes. Entonces, esas son algunas de las contraindicaciones de esta familia de los triptanes. Dan opresión, dolor de pecho, puede irradiarse al cuello, a la mandíbula, como que si el paciente se nos estuviera infartando. Pueden dar somnolencia, mareo, náuseas y sudoración. Todos esos son efectos adversos que nos pueden estar dando. Esta familia de triptanes, si los cumplimos de forma subcutánea, obviamente como es inyección, puede ocasionar dolor en el sitio donde hemos colocado la inyección. Ahí puede haber ardor, escozor. Y si lo damos con spray nasal, si uno de los efectos adversos característicos de los spray nasal en estos triptanes es el sabor amargo. Ustedes saben que muchas veces con los sprays nasales, pues el medicamento pasa hacia la garganta y uno puede sentir el sabor del medicamento. Entonces sí dan un sabor amargo, eso es bien común con los sprays nasales. En el país los tenemos bastante para uso de forma sublingual, que gracias a Dios es la forma más rápida en la que vamos a obtener efectos o mejoría de las migrañas. Hay otra familia de agonistas que son los alcaloides del ergot. Así los pone su libro de texto, que son los alcaloides de ergotamina. Igual, ya más de algunos de ustedes las ha oído mencionar las ergotaminas, ¿verdad que? Pero nos dice que no solo tiene acciones agonistas, sino que también tiene acciones antagonistas parciales. Y eso depende de la dosis en la que se da. Pero también antagonistas, no solo de serotonina, sino también de dopa y adrenérgicos. Estas familias son excelentes también fármacos para la migraña. Tenemos la dihidroergotamina. Si alguno de ustedes ha ido por ahí a la tienda a comprar el famoso Avamigran, el Avamigran tiene ergotamina y es un excelente antimigrañoso. Pero al igual que los triptanes, son fármacos abortivos, que solamente los vamos a ocupar en una dosis o a lo mucho vamos a dar una segunda dosis. Y si la migraña no cede, tenemos que ocupar otros fármacos. No podemos abusar mucho de ellos. Por sus efectos, al ser agonistas de la serotonina, acuérdense el efecto vasoconstrictor que nos pueden dar a nivel del sistema cardiovascular. Si el paciente es hipertenso, repito, no lo vamos a poder dar si no está controlada la presión. Si el paciente ya tiene angina, si ha tenido un infarto y tiene problemas cardíacos, no podemos ocupar esta familia de fármacos. Tenemos también la bromocriptina y este se ocupó por mucho tiempo, este es una droga, ¿verdad? Se ocupó como una droga ilícita, el LSD o el polvo de ángel es una droga ilícita que provoca alucinaciones y que también es un alcaloide derivado de la ergotamina o de la ergot. Entonces, sus usos son antimigrañosos. Ergonovina, metilergonovina son algunos de los nombres de los medicamentos, pero también se han usado como agentes estimulantes a nivel uterino. ¿En qué caso, por ejemplo, yo quisiera estimular el útero? Cuando yo tengo hemorragia posparto. Cuando tenemos una paciente que ha tenido un parto y tiene una hemorragia. José Hernández, dígame. Bueno, yo tenía una pregunta porque estuve viendo que como que había un estudio referente al LSD que sí aún se seguía utilizando, pero únicamente en un tipo de migraña específico que era la migraña en racimo. No sé si qué tan cierto sea que únicamente se está utilizando como, no sé, como un fármaco específico para esto o simplemente es una investigación aún. Yo creo que ha de ser una investigación porque hoy por hoy todavía no está descrito en los libros de medicina interna para la migraña en racimos. Para la migraña en racimos ocupamos otro tipo de antimigrañosos como la familia de antihipertensivos y algunos anticonvulsivantes. De antihipertensivo el propanolol, como anticonvulsivantes tenemos ácido valproico, que Bueno, también lo gracias. ocupamos como antimigrañoso. Bueno. Bien, entonces decíamos que también estos son estimulantes del útero. Si una paciente posparto nos desencadena una hemorragia, antes se ocupaba ergonovina o metilergonovina que daba contracciones uterinas y de esa forma deteníamos la hemorragia. Al contraerse el útero, iba provocando, ¿verdad?, que el útero cediera su hemorragia. Sin embargo, hoy en día pues tenemos la oxitocina que funciona mucho mejor, entonces ya dejaron de ocuparse estos dos para hemorragia posparto, pero sí durante un tiempo fueron muy utilizados para ello.
Otros agonistas, este es un agonista parcial, la buspirona, es selectivo de los receptores 1A, es un excelente fármaco antiansioso o ansiolítico. Entonces, al ser agonista puede provocar un poquito de somnolencia. La mayoría de los ansiolíticos nos tranquilizan, nos calman de la ansiedad, pero nos provocan un poquito de sueño. Y eso es por el efecto agonista parcial serotoninérgico. Y tenemos esta familia, que les decía yo que son muy excelentes antidepresivos. Hoy por hoy, de todos los antidepresivos, quizás es de las mejores familias, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero estos inhibidores de recaptación de serotonina, vimos que lo que hacen es inhibir al transportador de la serotonina. No actúan en ningún receptor de serotonina, sino que están inhibiendo al transportador. Tenemos de ejemplo fluoxetina, que este es el fármaco principal, por así decirlo, el jefe de toda esa familia. Tiene potencia y prolongada acción de la serotonina liberada por la actividad neuronal. Excelentes antidepresivos con muy pocos efectos adversos. Hay otros antidepresivos, sertralina, citalopram y paroxetina, que igual son inhibidores de la recaptación de serotonina. Tienen el mismo efecto que esta familia de fármacos de la fluoxetina. Igual inhiben la recaptación de serotonina y de esta forma están ejerciendo su efecto antidepresivo. Y tenemos los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos ya no les aparecen a ustedes en su libro de texto. Se los traigo porque su libro de texto es el 13ª edición y en la 12ª todavía estaban descritos dentro de los fármacos serotoninérgicos, pero ahora ya hay un capítulo en el libro de texto de ustedes, aparte solo de inhibidores de monoaminoxidasa, porque es una gran cantidad de fármacos. Acordémonos un poquito que dijimos que la serotonina deriva del aminoácido triptófano y que para degradarse la serotonina necesita de la monoaminoxidasa. Ella lo va a degradar. Entonces estos fármacos, al ser inhibidores de la monoaminoxidasa, están permitiendo que la serotonina no se degrade tan fácilmente y dure un poquito más en el espacio sináptico y ejerza mejor su efecto de acción. Entonces, estos son excelentes antidepresivos y modifican la concentración de serotonina, aumentando la serotonina en el espacio sináptico. Algunos ejemplos de ellos para mencionárselos, puede ser que les pregunte uno, puede ser probable pregunta de examen, son la fenelcina, la tranilcipromín, el isocarboxacida y la reserpina. Estos son algunos ejemplos de fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa. Y ya casi para terminar, y que no se me aburran, les quiero comentar que existe un síndrome serotoninérgico. Quiere decir que hay mucha cantidad de serotonina circulando en el espacio sináptico. ¿Y por qué se puede dar este síndrome? Los pacientes que tienen depresión, nosotros sabemos que pueden tener intentos suicidas. La depresión, de hecho, ocasiona el intento suicida. Es parte de la depresión, el intento suicida. Entonces, a estos pacientes usted les da antidepresivos. Y la mayoría de estos antidepresivos lo que van a hacer es aumentar los niveles de serotonina. Pero el antidepresivo tarda semanas en hacer efecto. Está descrito que a las 6 semanas empieza a hacer su efecto antidepresivo. Antes de ese tiempo no, es tardado el efecto. Y así son la mayoría de antidepresivos. En ese lapso de tiempo el paciente puede intentar suicidarse. Y puede hacerlo tomando grandes cantidades de antidepresivos, tomándose la caja de pastillas. Y si se está tomando la caja de pastillas antidepresivos, le puede dar un síndrome serotoninérgico. ¿Qué le va a notar? Le va a notar inquietud, confusión, va a haber escalofríos, va a haber taquicardia, le puede dar diarrea. Acordémonos que la serotonina está a nivel de tracto gastrointestinal. Puede haber diarrea, espasmos musculares, rigidez, fiebre. Cuando hay abundante cantidad de serotonina, puede haber fiebre, puede llegar convulsionando, con pérdida del conocimiento, y si es demasiado severo el síndrome serotoninérgico, le puede ocasionar la muerte al paciente. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, el síndrome serotoninérgico, porque pacientitos que se lo toman en el afán de un intento suicida nos pueden llegar con un síndrome serotoninérgico. Y los antagonistas solo los vamos a mencionar.
Antagonistas de la serotonina les he puesto estos tres que para mí serían los más importantes. La ketanserina, que inhibe la agregación plaquetaria, no permite que haya agregación plaquetaria. La clozapina, que antagoniza receptores 2A y 2C, que es un antipsicótico atípico. O sea, para aquellos pacientes que tienen psicosis, que andan alucinando y que ven cositas, ¿verdad? Y tenemos la familia que ya les mencioné, y mínimo se lo voy a preguntar, la familia del ondansetron, granisetron. Todas estas familias son antagonistas de los receptores 3 de la serotonina y son excelentes antinauseosos, pero para aquella náusea ocasionada por quimioterapia. Entonces, estos son quizás los antagonistas más importantes de la serotonina que yo les puedo mencionar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta, doctora. Digan. En el caso, usted había mencionado que la sumatropina, ¿verdad? Sumatriptán, perdón. Y la familia de los alcaloides del letar no se tenían de dar a personas con problemas cardíacos. Idealmente no, porque acuérdense de que al ser agonistas hacen efectos de serotonina y pueden ocasionar vasoconstricción, pueden dar dolor opresivo, pueden desencadenar un infarto o incluso pueden dar accidentes cerebrovasculares. Ah, ok. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame, Dweck. Vaya, para el síndrome serotoninérgico, ¿qué es lo que se hace si alguien se ha ingerido todo eso? O sea, como que, solo por curiosidad, si alguien se ha tomado toda la caja de antidepresivos y está presentando todos esos síntomas, ¿qué se puede hacer si ya todo está dentro del sistema, pues? Cuando ustedes vean la clase de intoxicaciones en la fármaco 2, se van a dar cuenta que muchas veces nos podemos intoxicar con un montón de cosas, ¿verdad? No solo venenos, la gente que fumiga se intoxica mucho, etcétera, sino que, por ejemplo, en estos casos, difícilmente nosotros como médicos podemos hacer algo. Lo que hacemos es tratamiento sintomático. En este tipo de intoxicaciones, el tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre, tratamos de bajar la fiebre, tratamos de aumentar la diuresis del paciente para ver si a través de la diuresis hacemos que expulse todo eso. Tratamos de ver de qué manera estabilizamos los signos vitales para que el mismo cuerpo empiece a hacer su efecto. Hay algunos tóxicos que sí tienen antídoto. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Si usted se intoxica con diazepam, se toma un montón de diazepam, tiene su antídoto, que es el flumacenilo, pero hay otros que no. Entonces, cuando es así, que no tenemos un antídoto específico, como médicos, nuestra obligación es tratar al paciente. Tratamos los síntomas. Si está deshidratado, lo vamos a hidratar, porque la fiebre lo puede, deshidratar. Si nos llega convulsionando, vamos a dar tratamiento anticonvulsivo, ¿verdad? O sea, damos el tratamiento sintomático. Ah, ok. Gracias. Bueno. Doctora, yo tengo una pregunta. A nivel del tracto gastrointestinal, ¿la serotonina solo está involucrada en los efectos eméticos o tiene alguna otra acción? Porque dijo que en el síndrome serotoninérgico causaba diarreas también. O sea, ¿cómo es que está involucrado? No me quedó muy claro. Acuérdese que les mencioné que hay varios receptores. No solo el 5-HT3 está a nivel de estómago y este es el involucrado con la emesis, pero también está el 4, está a nivel de esófago, a nivel de intestino, entonces puede provocar aumento del peristaltismo. Y es así que en el síndrome serotoninérgico puede haber diarrea. Bueno, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Jennifer. Al administrar antimigrañosos como la sumatriptan vía oral, pero esta persona tiene la migraña le causa lo que es náuseas, vómitos y no puede controlar los vómitos, entonces se le podría ser una opción dejarle vía nasal los medicamentos, porque si le da náuseas y vómitos, entonces vomita el medicamento oral que ha tomado. Muy buen punto. También acuérdese de que viene por vía subcutánea, lo puede colocar subcutáneo o también podemos ocupar la vía sublingual. Solamente se va a degradar a nivel de la lengua,
media vez no vomita en ese momento, ¿verdad? Va a ser absorbido porque a nivel sublingual llega directamente a todos los vasos sanguíneos. Entonces es más rápida, esa vía todavía es más rápida. Y Pero si, también para la migraña, y eso lo van a ver en la fármaco 2, vamos a ver que también hay otras familias que favorecen como antinauseoso y es la metoclopramida. La metoclopramida se deja, que es un fármaco antiemético y tiene dos efectos. Mejora las náuseas y también mejora la migraña. doctora, y si usted dijo que si se dejaba su matriptán, digamos, en vía sublingual, perdón, que era la más rápida, pero habían crisis de migraña que ustedes tenían y quedaban 2 dosis y todavía seguía la persona con esa migraña, entonces en estos casos, ¿qué se procede a hacer si ya se le han administrado 2 dosis del medicamento y no ha hecho efecto? Se trata de dejar otros fármacos, se están cumpliendo AINES cada 8 horas, lo tiene que ingresar. Tiene que ingresar a la paciente, la hidrata bien, la hidratación es básica para el tratamiento de la migraña y le está poniendo AINES cada 8 horas. Y a veces hasta se sedan a los pacientes para que duerman, porque a veces dormir también ayuda para la migraña. Gracias, doctora. Doctora, una consulta. Alonso. Con los SSRIs, si no tienen en sí ninguna función en el receptor per se, ¿por qué es que uno de los efectos secundarios es náusea? ¿Cuáles? Los inhibidores de la recapturación de serotonina. Todos los fármacos, Alonso, todos los fármacos como efecto adverso dan náuseas. Todos. Okay, ¿Por qué en sí? No sabría decirle, pero es efecto adverso. Y por cierto, si les preguntamos efecto adverso de un fármaco, es prohibido que pongan náuseas porque todos dan náuseas como efecto adverso. Prohibidísimo. Cuando les preguntamos un efecto adverso de un fármaco, esperamos que nos ponga el efecto adverso como que el más común o el propio de esa familia de fármacos, vean. Porque todos dan náuseas como efecto adverso. Ok, gracias, doctora. ¿Pregunta? Doctora. Hola. Hola. Y en el caso de que no funcione el Avamigram ni el diclofenaco en una paciente con migraña. La migraña es muy severa, hay que ingresarla, Fernanda. Hay que ingresar a esa paciente porque entonces hay que estarle poniendo medicamentos. Como les decía, hay que estarle cumpliendo AINES cada 8 horas. Hay que poner incluso un poco de ansiolíticos, sedantes, que se duerma, hidratarla, o sea, ponerle sueros, ¿verdad? Hasta que mejore la migraña. Ok, doctora. Gracias. ¿Cuál comodín quiere Diego? El de las náuseas. Está bueno, bueno. Bueno, si no hay más preguntas, ya los complací con la playa. Pasen feliz día, pórtense bien, relájense y estudien. Estamos a la orden. Gracias, doctora. Acuérdense que el viernes tienen la retroalimentación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós. Doctora. Gracias, doctora. Tengo un lindo día. Buen día. Ya está.